Capítulo 6. De los medios de comunicación estatales a las redes mundiales. Desde el siglo XVII, el proyecto de crear una nación culturalmente unificada se desarrolló. Cada estado intentaba crear una nación interna unificada lingüística y culturalmente, pero la unificación cultural requería la adopción de un único idioma común. Los medios de comunicación. Cuando aparecieron los medios, ambos controlados por el Estado, lograron un gran impacto para la unificación de las naciones. Las personas pasarían de hablar un idioma estándar a un habla común. La construcción de la nación como impedimento. A medida que se avanzaba en el proceso de construcción de una nación, incrementaron las diferencias entre idiomas del mismo origen. Se logró establecer respectivas maneras de hablar como lenguas distintas cuando formaron estados distintos. Los medios de comunicación ofrecen representaciones e interpretaciones como componentes genuinos de la cultura nacional. Al consumir este producto, las personas, aunque estén en lugares distintos, con experiencias de relaciones humanas distintas, pueden sentir que comparten experiencias mediáticas y pueden desarrollar una sensación de proximidad y coordinación. La prensa, la radio y la televisión fueron cruciales en el proceso de construcción de los estados nacionales modernos. Gracias a la globalización del siglo XX, las redes se pueden extender más allá de los límites territoriales de cada país, pues antes de los años 80 la intervención del Estado en todos los medios de comunicación era completa, lo cual hacía que la población no pudiese consumir contenido transnacional, ya que dicho Estado era muy estricto con aquello que se pudiese consumir. Con esto querían lograr que la población fuese homogénea culturalmente. Fue hasta dicha década que comenzó la mayor época de avances tecnológicos. La información empezó a moverse con más facilidad, ya que los servicios de comunicación que tenía el Estado comenzaron a privatizarse, teniendo mayor autonomía, pudiendo llegar a cualquier lugar sin importar la frontera. Todo esto benefició al diseño gráfico, ya que el trabajo del diseñador consiste en transmitir un mensaje resolviendo problemas visuales, y dicho mensaje podía llegar a más personas con la apertura de estos medios, como por ejemplo la televisión, la publicidad y las redes sociales. Esto beneficia de tal manera que se puede llegar a conocer el mensaje visual que quiera transmitir cualquier individuo a un solo botón de distancia. Hay una fuerte correlación entre el nivel de renta per cápita de un país y su nivel de publicación de libros per cápita. Los países más ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Finlandia a la vez son los países con los niveles más altos en cuanto a la publicación de libros. Del mismo modo, los países con renta per cápita relativamente baja como China, India y Brasil tienden a publicar muy pocos libros. También cuando hay una correlación significativa entre tamaño absoluto y dependencia exterior. Cuanto más alto es el número de libros publicados en un país, más bajo tiende a ser el número de traducciones de otros idiomas. De la misma manera, los países relativamente pequeños tienden a depender más de las traducciones de otras lenguas, no solo si tienen niveles relativamente bajos de renta y de publicaciones, sino también cuando son países relativamente pequeños y ricos con un alto número de libros publicados, como Finlandia o Israel. Tal como se puede apreciar en los datos, el dominio de la lengua inglesa es prominente, ya que el 35% total de los libros en el mundo se publican en este idioma. Sin embargo, más de un 62% de las traducciones se hacen en inglés. El inglés también es casi el único idioma con un excelente alto en cuanto a los intercambios lingüísticos, ya que el número de traducciones del inglés a otros idiomas es 10 veces más que el número de traducciones de otros idiomas al inglés. La mayoría de los países tienen niveles relativamente bajos de producción doméstica y dependen mucho de las importaciones. Sin embargo, unos cuantos países son relativamente más cerrados en cuanto a las películas extranjeras. Por supuesto, esta relación general se trunca por los niveles extraordinarios de producción de películas en Estados Unidos y la India. Hoy en día, Bollywood supera ampliamente a Hollywood en el número de películas por año. Sin embargo, mientras que las películas americanas se dispersan por todo el globo, la mayoría de las producciones provenientes de la India se quedan en su país de origen. Hoy en día, las estadísticas sobre el número de dispositivos de comunicación no usuarios
pueden adquirir un significado diferente o simplemente opuesto en comparación con otros periodos históricos. Por ejemplo, en periodos históricos anteriores, la cantidad de estaciones de radio, periódicos o televisión presentes en un país se consideraba un indicador del éxito del país, inculcando homogeneidad y permanencia cultural. Una cultura homogénea es una sociedad en la que todos sus individuos comparten tanto una misma etnicidad racial como una misma lengua y una serie de creencias comunes o muy similares. Hoy en día, la cantidad de personas que utilizan dispositivos tecnológicos que brindan comunicaciones transnacionales entre idiomas y culturas pueden tener un signo de cosmopolitismo. Esto significa lo contrario de lo anterior. En el pasado se buscaba la homogeneidad cultural, pero lo que ahora se logra es la diversidad. Y una de las razones principales por la cual el inglés es un idioma dominante es el Internet. Es el principal idioma utilizado para las comunicaciones fronterizas. Tiene presencia en el Internet aproximadamente en un 80%, redes sociales, artículos, películas, videojuegos, libros electrónicos, películas, etc. Y todo lo anterior influye directamente en el diseño gráfico. El diseño gráfico es una industria particularmente importante ya que se refiere a todo proceso relacionado con la transmisión de ideas por imágenes. Esto incluye desde el lenguaje visual hasta el diseño de marca. Y el entendimiento del inglés se ha convertido para los diseñadores en un conocimiento que repercute directamente en su desempeño a favor de las marcas. Otro motivo por el que este lenguaje es fundamental para los diseñadores es que ofrece una ventaja sobre otros profesionales, al menos en México. El diseñador se vuelve un elemento clave en la definición de aspectos visuales y de comunicación, ya que él ve el mundo precisamente desde la perspectiva de la comunicación visual. Y es su papel el determinar qué aspectos contribuyen a generar esa comunicación, planteando alternativas tipográficas, ilustrativas, estilos, tendencias y colores. Toma ejemplos de la vida cotidiana y los aplica a su forma de ver el producto, o en el caso del marketing cultural, presenta nuevas alternativas para dar a conocer la cultura. Y gracias a la comunicación de manera gráfica de lo antes mencionado, es aún más conocido por más personas en varias partes e incluso de manera internacional. He aquí la gran importancia que presenta el diseño gráfico para la difusión.